Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema curioso. Es un tema, como ya les decía, un ejercicio que hice yo con mis alumnos de 9º grado. Alumnos que evidentemente nacieron pues en los 90 principios y que han sido hijos de una generación adoctrinada con el consecuente adoctrinamiento doble, el proveniente de sus padres y el proveniente del sistema. Era curioso cómo estos estudiantes, a mí me encantaba dar clases de historia y por suerte o por desgracia, en el programa de estudios de Cuba, los programas de estudio, hay una asignatura, un módulo que se llama Historia de la Localidad. Y claro, cuando estás ahí en el cerro, un lugar donde hay tanta historia, y tienes que dar historia de la localidad, te encuentras con cosas muy curiosas y cosas que a los estudiantes les sorprende mucho. Porque para todo niño cubano, para todo adolescente cubano, para todo estudiante de 9º grado en Cuba, toda Cuba se hizo con la revolución. El régimen se ha encargado de decirnos que todo lo hicieron ellos. Antes del 59 no había nada. Cuba era un solar yermo, un páramo del medio oeste, un desierto, donde habían solo campesinos en taparrabos y llenos de parásitos, niños descalzos y personas muy malas, imperialistas yanquis, que se robaban todo en Cuba. Esa es la versión del régimen. Cuando llegó Fidel, en el 59, pues construyó Cuba. Todo, hizo todo. Fidel hizo todo. Dios hizo el mundo en 7 días. En 6 días se tomó un día de descanso. Pues Fidel hizo Cuba en 4. Y de esos 4 empleó 2. Los otros 2 se fue a un callo a comer langosta. Más o menos esa es la historia que nos cuenta la revolución. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es bastante distinta. La realidad es que prácticamente todo lo que hay en Cuba a día de hoy es exactamente lo mismo, más deteriorado, que lo que había en Cuba antes de 1959. Yo les he hecho un pequeño resumen de las principales infraestructuras, o por lo menos las más emblemáticas, las más conocidas, y eran las que más les sorprendían a mis alumnos de 9º grado en aquel tiempo. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Y vamos a comenzar por el buque insignia de la Revolución Cubana, que por suerte hace poco logramos que Google cambiara su nombre y le pusiera el nombre real, el nombre original. La Plaza de la Revolución. Bueno, cuando mis estudiantes de 9º grado se enteraron de que la Plaza de la Revolución no la hizo la Revolución, casi les da un infarto. Pero es la realidad. La Plaza de la Revolución no la hizo la Revolución. Simplemente se apropiaron de ella y le cambiaron el nombre y punto. La plaza, quien la hizo fue Batista, o se hizo en la administración de Batista. Su nombre original fue Plaza Cívica o Plaza Cívica José Martí. Es una plaza enorme. Más que una plaza, es un complejo de edificios que tiene 72.000 metros cuadrados y fue creada, como les decía, durante el mandato de Batista en el año 1953, es específicamente cuando se comienza a construir la Plaza Cívica José Martí. Fíjense, los niños pensaban que se había hecho la revolución y resulta que pues 6 años antes ya Batista, ese malo, perverso dictador cubano, ya se había encargado de poner en marcha el proyecto este de la Plaza Cívica José Martí. Y en 1958, todavía antes de que llegara Fidel Castro al poder, es cuando se coloca el monumento a Martí en la plaza. Es decir, que todo se terminó antes de que llegara el comunismo al poder. Prácticamente durante la década del 50 se terminó la plaza entera. La plaza, como les decía, las componen un grupo de edificios, el edificio Sierra Maestra, que es el actual Ministerio de las Fuerzas Armadas, el antiguo Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas ahora, el Ministerio de la Construcción, y luego durante el año 1957 se añadieron al conjunto de edificios la Biblioteca Nacional de Cuba, el Palacio de Justicia,
que es el actual Palacio de la Revolución, y en el 58 se comenzó a añadir el Teatro Nacional de Cuba, que se terminó luego ya durante el 60. Pero la plaza, como tal, se construyó antes de la Revolución. Los comunistas lo que hicieron fue, pues lo que hacen con todo, cambiar la historia, modificarla, retorcerla, apropiarse de las cosas y ponerle de nombre Plaza de la Revolución. Un nombre tan bonito que tenía, que era Plaza Cívica José Martí, un nombre neutral, un nombre además muy cubano, pues le retorcieron el nombre, le metieron la ideología y se apropiaron de ella. Y por eso hay niños en Cuba, a día de hoy, como había niños en Cuba a principios de los 2000, que pensaban que la plaza la había construido la Revolución y Fidel. Falso, queridos niños, falso. Otro punto que les sorprendió a mis niños de aquel tiempo fue el Teatro Karl Marx. Claro, el insigne Teatro Karl Marx, donde se realizan los grandes eventos, los discursos de Fidel, todo esto, pues los niños también pensaban que lo había construido la Revolución. Tampoco. El nombre original del Teatro Karl Marx era Teatro Blanquita y se inauguró el 30 de diciembre de 1949 con el espectáculo de París a New York de la compañía de revistas de Lew Walter. Este teatro, fíjense lo impresionante que fue en su momento, antes de la Revolución, que era el teatro de mayor capacidad del mundo y tenía en el escenario una pista de hielo de patinaje sobre el escenario. Tenía una pista de hielo de patinaje. Tenía 6.600 lunetas, más la pista de patinaje, más las cafeterías para 200 clientes. Tenía pues una capacidad tan grande que superaba en 500 asientos al Radio City Hall de New York. Fíjense el tamaño que tenía el Teatro Blanquita. Claro, cuando triunfa la Revolución, con el afán de cambiarlo todo, incluso los nombres, primero le llaman Teatro Chaplin en el 60 y luego más adelante le meten la ideología, como mismo a la Plaza de la Revolución, le meten la ideología y le nombran Teatro Karl Marx. Una persona tan aburrida, tan despreciable y tan malhumorada como Karl Marx, ponérselo de nombre a una joya de los teatros como era el Teatro Blanquita. Pero bueno, así de cheos y de cutres son los comunistas. Otro ejemplo que también sorprendió a los muchachos, porque claro, su finalización fue más reciente, fue a principios de los 80, fue el Hospital Hermanos Amejeiras. El Hospital Quirúrgico Hermanos Amejeiras, cuando llegan los comunistas al poder, estaba a mitad de construir. Ellos no construyeron el hospital. El edificio estaba a medio construir, estaba el proyecto hecho, ahí se iba a alojar el Banco Nacional de Cuba y las instalaciones de la bolsa. Esto se quedó, evidentemente, con el cambio de gobierno, se quedó paralizado y ellos pues decidieron construir un hospital, readaptaron el edificio a un hospital, a lo que es hoy, y no lo terminaron hasta 1982, que fue cuando se inauguró el Hospital Hermanos Amejeiras. Aquí, pues, 50 y 50. Las administraciones anteriores hicieron una parte y la Revolución hizo o deshizo la otra parte. Otra obra interesante que también sorprendió a los muchachos es el túnel de La Habana. El túnel de La Habana, me refiero al túnel, no el de línea, que también se hizo antes de la Revolución, pero no ese. Me refiero al túnel de la bahía. El túnel de la bahía tiene 733 metros de largo y pasa por debajo de la bahía, une las dos partes de La Habana. Este túnel lo construyó una empresa que se llamaba, una empresa francesa, Société de Grands Travaux de Marseille. Perdonen mi francés, estoy intentando aprenderlo. Y la construcción se hizo entre 1957 y 1958. Se terminó exactamente el 31 de mayo
de 1958, que fue el día en que se inauguró. Es decir, Fidel Castro no llegó al poder hasta diciembre del 58 y en mayo ya se inauguró este túnel. Así que tampoco le debemos el túnel de La Habana a la revolución. Quizá le debamos a la revolución el deterioro del túnel de La Habana. Eso sí, probablemente se lo debamos a la revolución. Otro caso curioso es el Hospital Calixto García. El Hospital Calixto García, otro hospital insignia de La Habana, uno de los hospitales más nombrados del país y de La Habana, pues realmente ni de cerca se lo debemos a la revolución. Este hospital adopta el nombre de Calixto García en 1917, a principios de siglo. Pero ya antes de eso, en 1899, ya existía con el nombre de Hospital Número 1. Y antes de eso, ya existía también con el nombre de Hospital Militar de San Ambrosio de La Habana. Este hospital tiene más de 100 años. El Hospital Calixto García. Tampoco se lo debemos a la revolución. Y siempre, antes de la revolución, siempre fue uno de los hospitales insignias de La Habana. El Hospital Hijas de Galicia, tampoco se lo debemos a la revolución. El Maternidad de Línea, tampoco se lo debemos a la revolución. Todos esos hospitales fueron fabricados, construidos antes, pero mucho antes de la revolución. La Universidad de La Habana, y esto me sorprende mucho, porque un estudiante en un control, en un diagnóstico, me pone justo que cuando le pongo los grandes, yo recuerdo que le había puesto en el diagnóstico que me mencionara logros de la revolución, y me pone que la revolución construyó pues varias cosas, y en una de esas cosas me pone la Universidad de La Habana. Estamos hablando de un estudiante de 9º grado. Y me sorprendió muchísimo, porque claro, la Universidad de La Habana data de 1728. Es decir, es muy antigua la Universidad de La Habana, pero muy antigua. Sin embargo, en la mente de este estudiante de 9º grado, con toda la propaganda, la manipulación, el adoctrinamiento, pues la universidad también la había hecho la revolución. La Universidad de La Habana se fundó el 5 de enero de 1728 por los frailes dominicos del convento de San Juan de Letrán. Y el 2 de enero de 1733 es cuando se presentan los primeros estatutos de la Universidad de La Habana, que entra en vigor en 1735. Imagínense ustedes cuántos años tiene la Universidad de La Habana y cuán perversa ha sido la manipulación para que algún niño en Cuba piense que la universidad también la construyó la revolución. Otro caso interesante es el Coliseo de la Ciudad Deportiva, que también me pasó. Claro, yo la secundaria estaba en el cerro, el Coliseo de la Ciudad Deportiva está en el cerro ahí colindando, y era curioso cómo ellos defendían que también que lo había hecho la revolución. Y recuerdo que me busqué un cassette de video VH, donde venía una broma que se hizo ahí en la zona de la Ciudad Deportiva con un platillo volador que se plantó una noche, todo esto antes de la revolución. Se plantó escondido una noche un platillo volador, y al otro día llegó la policía, a la armada, a ver qué era aquello, y la gente intrigada y tal. Y fue entonces cuando los muchachos se dieron cuenta de que no había sido construido con la revolución el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Pues el Coliseo fue construido o abrió sus puertas en 1957, pero se comenzó a construir desde 1952. Llevaba ya varios años construyéndose y efectivamente se inauguró antes de la revolución. Además, es una de las obras de ingeniería más grandes, más complejas que se hizo en Cuba por su forma de cúpula. Es buenísimo leer sobre el Coliseo. El Museo de la Revolución. Y aquí me resultaba curioso porque, claro, cuando hablábamos en historia del ataque a Palacio Presidencial, los niños a veces les costaba identificar el Palacio Presidencial ese de la historia del ataque a Palacio con el Museo de la Revolución. Ellos pensaban que el Museo de la Revolución, el edificio, también lo había hecho la revolución. Solo alguno, en este caso solo alguno fue el que cayó y dijo, bueno, es que ya estaba antes, lo que se llamaba de otra forma. Fíjense lo perverso a veces que es cambiar los nombres y además añadirle a los nombres contenidos ideológicos como Plaza de la Revolución, Museo de la Revolución, Teatro Karl Marx, cómo llegan a desorientar incluso a la gente y a eliminarles una parte del pasado.
Esa confusión la tenían mis alumnos de 9º grado. El Museo de la Revolución, que era el Palacio Presidencial, en 1909, el general Ernesto Aubert, que era el gobernador de La Habana, es el que decide construir una sede nueva para el gobierno de La Habana. Y esta sede nueva fue el Palacio Presidencial. A inicios de 1918, fue que el palacio se convirtió en la casa del presidente de la República de Cuba. Y el 31 de enero de 1920 es que se inaugura ya oficialmente el Palacio Presidencial, ya con todos los detalles o con la mayoría de los detalles que se le conocen, esa arquitectura que tiene tan bonita. Y no fue hasta el 12 de marzo de 1920 que ya se concluye todos los detalles que faltaban. Pero fíjense, estamos hablando de 1920 y los niños de 9º grado lo situaban con la revolución también. Otro caso curioso es el Teatro Nacional de Cuba, que se los acabo de mencionar cuando les mencioné la Plaza Cívica. Bueno, a principios de 1951, el Estado cubano compra los terrenos aledaños a la Plaza Cívica para construir lo que sería el Teatro Nacional de Cuba. El 29 de julio de 1952 se coloca la primera piedra del Teatro Nacional de Cuba. Este teatro iba a ser el más grande de Cuba y se esperaba que se terminara 2 años después, para julio del 54, aunque la verdad se tardó muchísimo. De hecho, se terminó en 1960, ya con la revolución. Se iba a llamar en principio Teatro Nacional Gertrudis Gómez de Avellaneda, y al final hubo un problema con el nombre y se le puso otro. Pero bueno, el caso es que se comenzó a hacer prácticamente 8 años antes de la revolución y se terminó durante el 1960, que es cuando comienza a funcionar. El Aeropuerto Internacional José Martí. Este es otro que es de risa, porque también los muchachos lo sitúan con la revolución. Y fue una compañía expropiada por la revolución. Pero esto no nos lo cuentan en la historia de Cuba. La compañía cubana de aviación Curtiss se crea el 8 de octubre de 1929. Y luego, más adelante, ya toma el nombre de Compañía Cubana de Aviación. Y el aeropuerto nacional, o el aeropuerto internacional José Martí, se crea el 24 de febrero de 1930. Es decir, primero se crea Cubana de Aviación y luego se crea el aeropuerto en la década, inicios de la década del 30, específicamente en el 1930. Tampoco lo creó la revolución. La revolución lo que hizo fue expropiarlo, apoderarse del aeropuerto de Cubana de Aviación y destrozar las dos cosas. Al punto de que hemos visto lamentablemente hace poco, un accidente aéreo donde murieron muchos cubanos. Otro caso que me tocó muy de cerca fue el acueducto de Alvear. El acueducto de Alvear está ahí en el cerro y justo cerca de la escuela donde yo impartía clases, relativamente cerca. Y claro, los niños también pensaban que el acueducto de Alvear lo construyó la revolución. Y resulta que el acueducto de Alvear se finalizó en 1893. Fue cuando se finalizó, porque se había empezado a construir 45 años antes. Pero claro, explícale a aquellos niños que no, que el acueducto no lo hizo la revolución, que el acueducto lo hizo un señor que se llamaba Alvear, que vivió con los mambises por allá, para ponerlos en contexto. Y cuando se dieron cuenta y lo entendieron, aquello era bastante interesante ver aquellas caritas de asombro. Y ahora me voy a ir a mi provincia, porque esto me pasó ya estando en mi provincia. Me pasó con tres casos. Les voy a mencionar uno de ellos, que es el Parque José Martí de Cienfuegos, que también los niños pensaban que lo había hecho la revolución. Y era algo curioso, porque pasaba lo mismo que con el Palacio Presidencial de La Habana. En Cienfuegos hay un caso de alzamiento militar, el alzamiento del 5 de septiembre, que fue antes del triunfo de la revolución. Fueron unos marineros
militares, marineros que se alzaron en contra del gobierno, que de eso hablaremos algún día porque hay mucha historia ahí oculta. Y esto los niños lo estudian en la historia de la localidad, pero luego no sé por qué dentro de sus cabecitas ellos vinculaban que el Parque Martí lo había hecho la revolución, y es que el alzamiento fue justo en la zona del Parque Martí varios años antes de la revolución. El Parque Martí data de antes de 1840. De hecho, en 1840 había una estatua que era la estatua de la reina Isabel la Católica que se eliminó y pues se puso la estatua de José Martí en 1906, que es una obra del escultor Giovanni Nicolini. Imagínense que estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, 20 de mayo de 1902, de hecho, los obreros de Cienfuegos crean el Arco de Triunfo. Este Arco de Triunfo cae en el Parque Martí y lo dedicaron a la República. Este Arco de Triunfo, fíjense lo antiguo que es el Parque Martí de Cienfuegos. Sin embargo, los niños de la escuela Julio Antonio Mella, de la secundaria básica Julio Antonio Mella, que fue con los que tuve trato más cercano, lo ubicaban también con la revolución. Lo mismo pasó con el cementerio Tomás Acea, que es a donde los desfiles del 5 de septiembre en Cienfuegos empiezan en el Parque Martí, terminan en el cementerio Tomás Acea. Pues también los niños ubicaban el cementerio Tomás Acea con la revolución, que lo hizo la revolución, y no, realmente es mucho más antiguo que la revolución. Sí es verdad que con la revolución se han hecho algunas ampliaciones del cementerio, algunos panteones nuevos, pero la casa del cementerio es bastante antigua. Y con lo que más risa me dio fue con el cementerio de la Reina, o el cementerio de Reina de Cienfuegos. El cementerio de Reina es tan antiguo que hay enterrado algún mambís. Sí, algún mambís hay enterrado en el cementerio de Reina. Y los niños lo situaban también creado por la revolución. Es un cementerio además precioso, a los que nos gusta este tipo de antigüedades, esculturas y tal. Es un cementerio precioso, el cementerio de Reina, bastante deteriorado. Yo tengo mi familia lejana, que vive en Reina, vive justo frente al cementerio. Y he ido bastante y he estado tiempo por ahí mirando las esculturas, la escultura de la Bella Durmiente que es bastante antigua también. Y los niños pues lo situaban también hecho por la revolución, algo que es bastante llamativo. Esto tiene una explicación y yo pues a raíz de impartir clases con estos niños, de interactuar con ellos, de entenderlos, de hablar con ellos, y luego a raíz de estar fuera de Cuba y analizar el fenómeno desde arriba, desde otra perspectiva, la explicación de esto es precisamente el adoctrinamiento que se hace con los niños en Cuba durante generaciones enteras. A los niños en Cuba se les ha cambiado la historia. No solo la historia, no solo es que nos hayan mentido con la historia, es que incluso le han cambiado hasta los nombres a las cosas, al punto de que ni siquiera a día de hoy puedes identificar qué cosa es qué. Es bastante complicado. La emisora Radio Reloj, por ejemplo, eso me pasó también. La emisora Radio Reloj, que es una emisora de antes de la revolución, claro, los niños también la ubicaban creada por la revolución. Y es precisamente por eso, porque la revolución se ha expandido tanto, se ha metido en tantas cosas, ha llenado cada agujerito de cada espacio que quedaba en Cuba, incluso de cada agujerito de la mente de los niños. Hasta ahí se ha metido la revolución. Y ha hecho tanto daño al punto de que los niños ni siquiera conocen, ni siquiera saben diferenciar, ni siquiera tienen claro qué hizo la revolución o qué no hizo la revolución. Y esto luego es triste, porque luego te encuentras niños, ya no tan niños, ya un poco más adultos, defendiendo cosas que no tienen ni idea de lo que están defendiendo. Te encuentras niños, ya no tan niños, que no saben quién construyó el Capitolio de La Habana. Por ejemplo, el Capitolio
que se construyó en 1929, cuando estaba por encargo de Machado. Pues les han hablado tan mal de Machado, de aquel asno con garras, como le pusieron, como lo han manipulado tanto y nos han contado solo lo malo, que los niños en Cuba no saben que Machado construyó el Capitolio y un montón de otras cosas, hablando de obras públicas, que los niños piensan que pues, fue la revolución la que los construyó. Por eso tenemos que intentar, en una Cuba futura, sacar la ideología no solo de las escuelas, sacarla de todas las instituciones públicas. No puede haber un museo de la revolución ocupando lo que era el Palacio Presidencial. No es que no haya un museo de la revolución. Los revolucionarios, como en Berlín que está el museo de la RDA, los revolucionarios podrán hacerse su museo y lo que les dé la gana. Ahora, lo que no pueden hacer es ocupar un edificio público para hacer su museo. No puedes cambiarle el nombre a la plaza cívica y ponerle un nombre ideológico. Plaza José Martí, o Plaza de la Revolución, perdón. No puedes hacer eso. No puedes coger ningún espacio público y llevártelo a tu terreno ideológico. No puedes hacer eso. No puedes manipular y tergiversar todo al punto de ponerle a un teatro expropiado el nombre de un criminal intelectual, Karl Marx. Esas son las cosas, familia, que tenemos que, en una Cuba futura, revertir para que la gente se eduque en la realidad y en la verdad y dejen de atribuirle a la revolución cosas que no se merecen. Ni siquiera han sabido conservar. Es la realidad. Y nos podemos meter en otras muchísimas cosas. Nos podemos meter en el Foxa, por ejemplo, en otras grandes obras de la arquitectura cubana que no han sido hechas por la revolución, ni de cerca, y que por desgracia los niños piensan que sí. Niños y no tan niños, niños y no tan niños. Porque algún adulto me he encontrado también que me ha dicho que el túnel de La Habana se hizo con la revolución. Pues familia, este era el ejercicio que quería hacer hoy con ustedes. Me gustaría estar viendo las caras de algunos de ustedes, que probablemente sean las caras de aquellos alumnos míos de 9º grado, cuando empezamos a tocar todos estos puntos. Y las caras eran de sorpresa y de asombro. Incluso algunas caras de incredulidad. Pero bueno, la historia es esa. No se puede cambiar, por suerte.